Como verán, pues no se trata de salir sin camisa. Es que ahorita sí está haciendo frío aquí en el trópico por una lluvia de ayer, porque el contexto y la relación con la naturaleza me determina en gran medida la cultura silvestre, que es producto de una lectura, no es una propuesta como el comunismo o como el liberalismo o como todos esos ismos. Por eso se llama cultura silvestre. No se puede decir silvestrismo, porque hasta ahora todas esas configuraciones mentales vienen siendo estructuralmente muy similares a las mismas religiones monoteístas, ¿no? O sea, el gran análisis del comunismo primitivo, descubrimiento, en su tiempo sumamente agudo y acertado, eso no se puede dejar de reconocer de parte del señor Carlos Marx, se debió a un origen, se descubre después, se corrobora después, con este montón de casas de piedra que hay en un lugar del Medio Oriente, donde no se evidencian diferencias de clases. Y ese periodo duró buen tiempo. Pero tenía que ver con que todavía la cosecha estaba, o sea, se venía de la glaciación, había abundancia y estaba, o sea, puede uno especular fenomenológicamente, sería un error decir que eso se debió a, ¿no? Primera regla donde vamos descubriendo qué es la fenomenología. En la fenomenología no puedo decir que eso fue así por unos descubrimientos científicos. En la fenomenología digo, o sea, que eso fue así basado en unos descubrimientos científicos, sin nombrarlo. O sea, debo decir ciertos descubrimientos antropológicos, indudables, irrefutables, porque esas casas no las puede haber construido nadie más, demuestran que hubo una sociedad viviendo un largo periodo y que probablemente eso haya sido bastante común en otros lugares del planeta, en la gestación de la cultura, no hayan habido ni clases sociales como tal, ni evidencia de que se conformaran formas como élites, ¿no? Como el chamanismo, etcétera. Eso yo lo tomo también como un origen de una cultura silvestre. Pero Carlos Marx se va a basar en los medios de producción. O sea, esto es por poner un ejemplo, ¿no? También pudiéramos pues, poner como ejemplo el mismo liberalismo desde Santo Tomás de Aquino. Pero vamos a poner el ejemplo. Él se va a basar en los medios de producción, lo que comemos, por supuesto, y en cómo lo comemos. O sea, fíjate, ni siquiera es que Carlos Marx se basa en lo que comemos, se basa en qué produce el sustento de lo que comemos en todas las manufacturas, ¿no? Otros pensadores contraculturales se han basado en lo que comemos como tal. Entonces se descubre la importancia de la sustancia, otra investigación necesaria, y se deduce fenomenológicamente que la sustancia potenció cualidades del ser humano cuando se practicó de manera ritual. Las sustancias todas, desde el azúcar de ciertas frutas hasta la sustancia alucinógeno de los hongos, la famosa psilocibina, pasando, bueno, por alcaloides como el mismo café, el descubrimiento, el uso del tabaco aquí en América. Y yo me voy a basar en todo lo que es expresión cultural, en lo que es la producción cultural. La producción cultural, producto, valga la redundancia, de un proceso nociológico, cognoscitivo. O sea, cuyo último reducto, y ahí por supuesto que esto se va a prestar a arrogancias, a una arrogancia laboral o de oficio, la arrogancia profesional, de parte del pensamiento del pensador epistémico, por sobre todo el resto epistémico o no, de nivel nociológico, por sobre todo el resto de los filósofos. O sea, a lo último, a lo que ese momento inicial en el cual todos somos iguales porque vivimos en una sociedad, en una naturaleza muy abundante, donde el número de personas todavía está lejos de exceder la capacidad de dotación de la naturaleza a los alrededores. Y las formas de siembra, no, sin sistema de riego,
o sea, todavía no es artificial, todavía está supeditada a la lluvia, completamente supeditada a la lluvia y a los periodos naturales, es decir, a la capacidad de predicción que en todo caso te proporcione la lectura del firmamento y de signos de la naturaleza como mayor tecnología posible, conocida, siempre fenomenología, o sea, suspender el juicio ante cualquier cosa no vivida. Eso sucedió hace tiempo, bueno, eso sabemos que sucedió hace tiempo por una determinada investigación en la cual no tenemos motivo para no confiar, ¿no? Entonces, por eso decimos, hubo un comunismo primitivo para Carlos Marx basado en los modos de producción del sustento. Todavía no analiza el efecto de ese sustento, de manera que asume a priori una noción de riqueza, la misma de los liberales. La noción de riqueza es la acumulación, la capacidad de acumulación. Y por lo tanto, como dice Nietzsche, de expansión, como descubre Nietzsche de expansión de la cultura, es decir, la cualidad del ego cultural de estarse expandiendo completamente, ¿no? Y Nietzsche también es uno de los grandes pensadores primeros que dice, contradiciendo su influencia orientalista de Schopenhauer, que el ego es inevitable. O sea, el problema es qué haces con el ego. Que no te creas que el ego es el malo y no tú. Fíjate que sucede hasta en ciertos análisis termina sucediendo ese pequeño oximoroncito, ¿no? No, son los egos. Tienes que eliminar o reducir el ego. Entonces, eso podría tender a que uno, en la tendencia orientalista, que no se debe confundir con la propuesta de cultura silvestre, mucha gente medita y hace ciertas actividades que reducen, lo cual son perfectas, o sea, no solamente son válidas, sino que yo sé que debería practicarlas más, pero las he practicado a mi manera, ¿no? Más que todo, pero esa es la cosa. O sea, el concepto de silvestre no va a negar el ego, va a trasladarlo a espacios donde pueda funcionar mejor. El conocido defecto en la práctica siempre es correlativo a un ambiente donde estás. Es muy probable que buscarle otro espacio, es decir, suspendiendo por completo el juicio, y esa es la parte más difícil, sobre todo en la juventud, buscar e investigar en la realidad otros espacios. Porque además de los otros espacios, que es una de las cosas que trabajamos en el libro Tecnología del Espíritu, existen formas y maneras que da lugar a la noción de universos a través del lenguaje, de universos posibles, en los cuales puedes trasladarte. Es decir, uno puede, por ciertas formas y maneras, pasar a ser aquel que pudo haber sido producto de alguna circunstancia en el pasado. Que no hicimos eso, pero sí, sí podemos ser ese que hubiera hecho eso, podemos hacerlo si nos tomamos el tiempo para imaginarlo desde una realidad aparte, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que en la cultura silvestre nosotros vamos a revisar nuestra, nuestra identidad en un contexto para poder cambiarla. Y es importante, más importante que los medios de producción, son los medios de expresión. ¿Y qué decimos a través de esos medios de expresión? El sistema va a tender a protegerse produciéndote la mayor. El sistema en sí mismo, ese no tiene por qué ser Zuckerberg, ellos no tienen tanto poder, eso es mentira, o sea, ni Zuckerberg, ni Rockefeller, ni etcétera, en realidad no tienen tanto poder. O sea, ellos afectan ejes, toman decisiones que les convienen a sus preceptos culturales, ¿no? Porque no se trata de egoísmo, de que quieren plata, no, es poder. ¿Y por qué es poder? Por grandes preceptos culturales heredados por generaciones que no logran quitarse de encima. Porque no es fácil, tiene altas complejidades. Nosotros los silvestres podemos hacer eso, puesto que nuestro principal enemigo sería el poder. Y podemos no poder, podemos no necesitar el poder. Podemos vivir de manera que no necesitamos el poder y el sistema lo ha permitido. Ahora bien, él, como decía, va a querer distraerte.
mucha distracción, que te mantengas siendo un mero productor de contenidos superficiales dentro de, si es que eso existe, porque en realidad a través de todo contenido o de casi todo contenido tú puedes profundizar. Pero la idea es que no lo hagas. O sea, que le des like, que veas mucha información. Esta puede ser genial, puede ser extraordinaria, pero que no te detengas. A que nazca dentro de ti un rizoma. La analogía o la metáfora de una planta, de algo que va a crecer y que luego va a constituir un compromiso al alimentarla. Esta planta pues suele caerse, suele no progresar, nos pasa mucho. Pero puede que estemos llegando a tiempos en los que no solamente es urgente, sino además posible, sobre todo gracias a que esta nueva normalidad en el contexto actual no se está ubicando en unas condiciones como aquellas en otrora, como aquellas del comunismo primitivo, al cual Marx después, bueno, con su propuesta va a ser una aberración, epistemológicamente hablando, sin lugar a dudas. Desde el punto de vista nociológico, el marxismo es una torpeza porque nos va a desconocer un montón de cosas y está condenado a la derrota sistemática. O sea, se consagra psicológicamente en la derrota por todos estos elementos que no reconoce, pero él en sí mismo completo. Si lo tomamos a él y a la contracultura, que se va a basar en la sustancia en otro sentido, los aliamos y si también estudiamos un poco a los liberales con su gran capacidad de dinámica, de insertarse en dinámica y de valorar el talento, que ahí es donde el liberalismo es el que siempre ha terminado ganando, aunque jamás de manera estable, porque sí, porque hay otras fuerzas, o sea, hay una fuerza comunal intrínseca en la gente que produce alternativas, pero el liberalismo, como valora el talento, lo proyecta, bueno, más o menos ahí es donde estamos descubriendo que se establece la cosa entre la valoración del talento y otras formas más silvestres que son más llanas y horizontales, pero que penalizan las grandes diferencias, sin lugar a dudas. O sea, se plantea como muy bonito el marxista, bello, hermoso, nosotros tenemos toda la solución. No, pero si esa solución se diera, el talento empieza a ser una transgresión fundamental. Y ese es uno de los problemas, ¿no? Entonces tenemos una acción alternativa, cotidiana, que va a evitar las jerarquías, pero también, por lo tanto, va a evitar los grandes talentos y va a tender a usufructuarlos sin reconocerles nada al sujeto que lo comporta con toda la complejidad que implica tener talento, cosa que les puedo decir yo muy bien, la complejidad emocional y social que implica tener mucho talento. Eso es todo un problema, no es algo que se dice solo para ostentar. Ay, yo soy talentoso. No, eso es todo un problema. Y luego está el liberalismo reconociendo ese talento. Entonces se puede establecer ahí un eje de coordenadas que puede servir para gráficos, de los cuales no hay que creerse tanto, pero pudiera servir para gráficos en el caso de quien quisiera evaluar cómo tenemos horizontalismo, reconocimiento del talento. En el gráfico, cualquier cultura podría estar en diferentes puntos. Pero lo mejor es representarlo como un planeta. Entonces, en ese planeta hay diferentes climas, diferente todo, ¿verdad? Diferentes puntos de vista, diferentes puntos donde te pega el sol, más o menos. Entonces todo va a ser complejísimo. Al mismo tiempo que hay verdades universales y por lo tanto absolutas, en tanto que cuando las transgredimos nos hacemos daño, estas en realidad no afectan nuestra capacidad de construcción local en cada momento, en cada lugar de, del planeta al que pertenecemos. Entonces, nuestra búsqueda está en ese punto respecto del reconocimiento del talento con las dificultades y patologías que puede implicar, de hecho, o sea, por contraste social en las actitudes. Por ejemplo, de que alguien se levante todos los días a hacer este video, mucha gente le choca, a otra gente le parece iluminador. Bueno,
esa parte no la puedo resolver yo lo que puedo es hacer los videos, así mismo como los hago, porque así es como vienen de la madrugada, como vienen de la revelación, del momento más factible es la revelación según la tecnología del espíritu, donde más se dan la revelación y donde más encontramos respuestas y asociaciones, ¿no? Entonces, esa cultura silvestre es un espacio donde flexible, general, y que siempre ha estado. Es donde nace todo y luego va a querer ser capitalizado o socializado por las diferentes tendencias que conocemos desde Hegel. Han de haber habido muchas más, pero a esa tendencia hacia la que vamos debe ser construida. Importa mucho la revisión de la historia, pero tiene elementos que son nuevos y que producen una incertidumbre y un vértigo tremendo, sin lugar a dudas. Y ese es el principal enemigo que hay que atender. Una vez precisado que estamos en un contexto complejo, lleno de estrategias de dominación inevitables, de las cuales creo que es una tontería quejarnos. Cualquiera que sea el sistema que venga después va a atender a ponernos trampas, va a necesitar de nosotros para mantenerse, cualquiera que sea el sistema. Nuestra conciencia de él es lo que nos da la oportunidad de que con el lenguaje y la producción cultural, que es a lo que iba, me disculpan lo largo que se ha vuelto este video, la producción cultural, lo que nosotros expresamos, influye en la realidad y por lo tanto en el pensamiento de los otros, o sea, en el futuro, en lo que van a ver los jóvenes. Entonces, jóvenes viendo